Hace algunos años, China comenzó a llenar sus ciudades con edificios tan extraños que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Rascacielos con formas imposibles. Torres inclinadas. Edificios que imitaban monumentos europeos. Incluso construcciones que parecían objetos gigantes colocados al azar en medio de la ciudad. Durante un tiempo, el mundo pensó que era creatividad. Modernidad. Progreso. Pero la realidad era mucho más inquietante. Porque esos edificios raros no eran una muestra de éxito, eran una señal de que algo empezaba a salir mal dentro de la economía china, y casi nadie lo entendió hasta que fue demasiado tarde. Para comprender lo que pasó, hay que regresar a principios de los años 2000. China estaba creciendo a una velocidad nunca antes vista en la historia moderna. Millones de personas se mudaban del campo a las ciudades cada año. Nuevas zonas urbanas aparecían prácticamente de la noche a la mañana. Los gobiernos locales tenían una misión clara, demostrar crecimiento. Y en China, crecer no solo significaba producir más, significaba verse más grande. Las ciudades competían entre sí para atraer inversión, turismo y prestigio político, y la forma más rápida de hacerlo era construir algo que llamara la atención. Algo imposible de ignorar. Así comenzó una carrera silenciosa entre alcaldes y funcionarios locales. Cada ciudad quería el edificio más impresionante. Más alto. Más extraño. No importaba si era funcional. Lo importante era que se viera caro. Porque un edificio llamativo enviaba un mensaje político muy claro: aquí hay progreso. Pero había un detalle que pocos notaban. Muchos de estos proyectos no se financiaban con riqueza real, sino con deuda. Los gobiernos locales pedían préstamos enormes para construir megaproyectos que, en muchos casos, no generaban ingresos suficientes para mantenerse. Era crecimiento, pero impulsado por crédito. Durante años, el sistema pareció funcionar. Las ciudades brillaban. Las fotografías recorrían el mundo. China parecía imparable. Sin embargo, debajo de esa imagen moderna comenzaban a aparecer grietas. Edificios vacíos. Centros financieros sin empresas. Distritos enteros con poca actividad económica. Lo que desde afuera parecía innovación, desde adentro empezaba a parecer desperdicio. Y entonces ocurrió algo inesperado. El propio gobierno chino empezó a preocuparse. En 2016, autoridades centrales emitieron nuevas reglas urbanísticas con un mensaje directo: se prohibían los edificios extraños, sobredimensionados y sin sentido práctico. De repente, el país que había permitido diseños extravagantes durante años decidió frenarlos. Pero la pregunta real es, ¿por qué? La explicación oficial hablaba de estética y eficiencia. Pero la razón profunda era económica y política. El gobierno central entendió que la arquitectura se había convertido en una competencia peligrosa entre regiones. Los funcionarios locales estaban construyendo proyectos gigantes para demostrar éxito rápido, aunque eso significara acumular riesgos financieros enormes. En otras palabras, los edificios raros eran síntomas visibles de un problema invisible: exceso de deuda y crecimiento artificial. China no estaba prohibiendo diseños curiosos. Estaba intentando evitar una burbuja. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque la arquitectura en China nunca fue solo arquitectura. Siempre fue un mensaje. Durante años, muchos edificios copiaron estilos occidentales, castillos europeos, barrios inspirados en París o Londres, estructuras futuristas diseñadas por arquitectos extranjeros. Pero el gobierno comenzó a ver esto como algo más que una moda. Lo veía como pérdida de identidad cultural. El nuevo mensaje fue claro: las ciudades debían reflejar valores chinos, no imitaciones extranjeras. La arquitectura pasó de ser espectáculo
a convertirse en herramienta política. Y justo aquí quiero hacer una pausa rápida. Si te gustan este tipo de historias donde descubrimos cómo funcionan realmente la economía, el poder y las decisiones que cambian países enteros, suscríbete ahora mismo al canal. Porque este tipo de análisis muestra lo que normalmente no aparece en las noticias y cada semana exploramos historias reales que explican cómo se mueve el mundo detrás de lo visible. Ahora volvamos a la historia. Cuando China limitó los edificios extravagantes, no solo estaba cambiando el diseño urbano. Estaba enviando una señal interna. El crecimiento debía ser más controlado, más eficiente y menos dependiente de proyectos gigantescos que solo servían para impresionar. Era un cambio de mentalidad. Pasar del crecimiento rápido al crecimiento sostenible. Muchos analistas comenzaron a notar algo curioso. Las ciudades que antes competían por llamar la atención empezaron a enfocarse en infraestructura útil, transporte, vivienda funcional y tecnología. Menos espectáculo. Más control. Esto revela algo importante sobre cómo funcionan los países. Los edificios no solo muestran riqueza. Muestran prioridades. Cuando una economía necesita demostrar éxito constantemente, suele construir símbolos visibles. Pero cuando empieza a preocuparse por estabilidad, cambia el enfoque hacia eficiencia. En cierto sentido, los edificios raros fueron como una advertencia temprana. Una señal física de que el sistema estaba empujando demasiado rápido. Y China decidió actuar antes de que el problema creciera más. Hoy, muchas de esas estructuras siguen en pie como recordatorios de una etapa específica del país. Una época donde crecer era más importante que cuestionar cómo se estaba creciendo. La lección va más allá de China. Porque cada país, en algún momento, enfrenta la misma tentación, construir algo impresionante para demostrar progreso inmediato. Pero el verdadero desarrollo casi nunca es el más llamativo. Es el más silencioso. La próxima vez que veas un rascacielos extraño o un proyecto gigantesco anunciado como símbolo de modernidad, tal vez la pregunta correcta no sea cuánto costó, sino qué intento demostrar. Porque a veces, las construcciones más sorprendentes no revelan fortaleza. Revelan preocupación. Y en el caso de China, esos edificios extraños no fueron el resultado del éxito absoluto, sino la señal de que incluso las economías más poderosas necesitan detenerse antes de crecer demasiado rápido.